Yo los voy a invitar a que abramos la Biblia en Génesis capítulo 27, verso 41. El tema de este mensaje le he puesto el conflicto de la bendición de un padre. Sabemos que estamos en el mes que se celebra a los padres, entonces yo quise traer algo que le hable a los padres, a los hijos y a todos, porque la palabra de Dios nos ajusta para todos. Génesis capítulo 27, verso 41. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, bendito Señor, por la oportunidad, bendito Dios, que me das, Señor, de pararme aquí, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, ordene mis pensamientos, Señor, guíe mis labios, Padre Dios, que nuestro corazón sea un corazón humilde, Padre Dios, para entender, para discernir tu palabra, bendito Señor, y que edifiques nuestro espíritu, Señor, nuestra alma, Señor, nuestra mente, Padre Señor. Aquel que necesite esta palabra, Señor, que la reciba con humildad, Señor, que sea yo el conducto, Señor, para hablar a tu hijo, a tu hija, Señor. Gracias, Padre Dios, porque todo lo que se haga bajo la voluntad, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Puede tomar su asiento. Nuevamente le damos gracias a la Sociedad de Caballeros por la oportunidad de compartir la palabra con ustedes, y repito el título de este mensaje: el conflicto de la bendición de un padre. Y la verdad que sí existen conflictos con los padres, en esto incluyo a la madre, cuando se trata de bendecir, de honrar, de incentivar a un hijo. Y este verso que acabamos de leer, lo voy a volver a leer. Se trata de Esaú y Jacob. Muchos ya estamos familiarizados con los dos personajes, y voy a enfocarme en Jacob, pero quiero volver a leer el verso, y es algo muy terrible, diríamos. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, lo meditaba: llegarán los días del luto de mi padre. Quiero entender cuando Isaac muriera, el padre de Esaú y Jacob. Llegarán los días del luto de mi padre, y yo, dice Esaú, mataré a mi hermano Jacob. Un hermano queriendo matar a su propia sangre. ¿Por qué? Tratemos de entender el por qué. Vamos a leer de dónde viene Jacob y Esaú, y por qué llegó a este punto Esaú. Si vemos Génesis capítulo 25, verso 19 al 24, ahí es donde nace Jacob y Esaú. Dice así, Génesis 25, 19. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Fíjese cómo empieza la descendencia de Jacob, cómo vienen a existir Esaú y Jacob, de una mujer estéril. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová. Dios contesta las oraciones, y concibió Rebeca su mujer. Y este es el principio de Jacob y Esaú. Y los hijos, eran dos gemelos, luchaban dentro de ella,
y dijo, dentro del vientre, las madres han de saber como cuando los niños se mueven, cómo les lastiman. Imagínense 2 fetos peleando dentro del estómago de la madre. Desde ahí ya venían peleando y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Me imagino que estaba teniendo dolores terribles para decir, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Ahí está la respuesta, orar a Dios. Y le recibió Jehová. Jehová escuchó la oración, la petición. Y esto le contestó Dios. 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Ahí ya estamos logrando entender por qué había un odio de un hermano para con el otro. Ya Dios lo había profetizado. Del vientre de Rebeca saldrían 2 naciones y desde las entrañas ya estaban en conflicto. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Ahí está la clave para poder entender el conflicto. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Seguimos leyendo verso 24. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Los gemelos nacen el mismo día, ¿verdad? El mismo minuto, pero no en el mismo segundo. El mayor va a servir al menor. Tal vez había un segundo, un minuto de diferencia, pero el mayor iba a servir al menor. ¿Quién era el mayor? Y salió el primero rubio, y era todo velludo, ya tenía cola de caballo, como una pelliza, y llamaron su nombre como Esaú. Esaú, el que dijo en su corazón que cuando su padre falleciera iba a matar a Jacob. Pero ¿por qué quería matar a Jacob, su sangre, su gemelo? La Biblia me dice que Esaú era rubio. Si era gemelo, asumo que Jacob también era rubio, nomás tal vez sin vello. Después salió su hermano, que viene siendo Jacob, trabada su mano al calcañar de Esaú, como diciéndole, no me dejes, llévame contigo, y se le pega del pie. Y fue llamado su nombre Jacob, que Jacob significa mentiroso o el que usurpa el lugar de otro. Pero ya estaba profetizado. Dios ya lo había decidido. Y Dios iba a cumplir su plan, aunque el hombre tal vez no logró entender el plan de Dios y lo quería cambiar, el orden que Dios había establecido. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Isaac se casó a los 40 y a los 20 le nacieron Jacob y Esaú. 20 años para que Rebeca pudiera dar a luz. Y los hijos, dice la Biblia, que son bendición, son herencia, son bendición de Dios, son herencia de Dios. Pero ¿por qué ocurrió lo que ocurrió cuando Esaú tomó la decisión de querer matar a su hermano? De ahí viene el título, el conflicto de la bendición de un padre. Porque todo partió de una bendición que su padre Isaac extendió hacia sus hijos. Allí empezó el problema. ¿Cómo es que empezaron a tener conflictos? Si leemos Génesis 25, verso 27 en adelante, la tradición judía dice que el que nace primero es el primogénito y tiene más privilegios, tiene más propiedades, tiene mejores oportunidades, diríamos. Supongamos que Jacob y Esaú, nació primero Esaú. Hay un pastel, lo parten en 3 partes, 2 le tocan a Esaú, que era el primogénito, y 1 le toca a Jacob. Desde las
posesiones materiales, el primogénito lleva la prioridad y lleva mayor parte. Pero ¿qué ocurrió con esa primogenitura que a Esaú le correspondía por el derecho de haber nacido primero? Tal vez hay muchos que son el primero o la primera de su matrimonio y tal vez tuvieron mayores privilegios. Pero ¿qué hizo Esaú con ese derecho? Vendió su derecho de propiedad. ¿Cómo lo vendió? Si leemos Génesis 25, 27 al 34, dice así: y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la caza. Esaú fue un hombre de campo, cazador, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Tal vez Jacob era hogareño, le gustaba hacer labor en la casa, que también igual le corresponden a los hombres, pero él no era tanto de salir. Ya eran en su personalidad, en sus hábitos, en sus funciones, ya eran diferentes a pesar de ser gemelos. Y aquí hay un conflicto que también empieza a perturbar o a confundir o a estresar a los padres. ¿Por qué? Verso 28, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, no de su casa donde vivía, lo que cazaba. Mas Rebeca amaba a Jacob. Aquí ya hay un conflicto de intereses. El padre ama a Esaú y la madre ama a Jacob. Yo no soy padre, no puedo decir si los padres tienen preferencia por un hijo o por una hija. Como hijo, yo sí sentía una diferencia. Había prioridades con nuestros padres. Aquí la Biblia está diciendo eso. Isaac amaba a Esaú y Rebeca amaba a Jacob. ¿Qué me da a entender? Que cuando se peleaban entre ellos, Rebeca le daba la razón a Jacob y Isaac defendía a Esaú. Dígame usted como padre si eso no le crea un conflicto de interés cuando uno aboga por su hijo, aunque sepa que ha cometido un error y lo quiere defender, pero su cónyuge lo quiere castigar porque merece el castigo. Hay conflictos de intereses, pero son sus hijos, son sus hijas, y de ahí viene el conflicto de la bendición de un padre, porque también la bendición conlleva a la disciplina, y si hay un error, el error se tiene que castigar con el justo castigo. Dijo, verso 30, dijo a Jacob, regreso más atrás, verso 29, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado. Quiere decir que Jacob era cocinero también. Como pasaba mucho tiempo en casa, la mamá lo ha de haber enseñado a cocinar, o las sirvientas que había ahí. Y Esaú vino del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom, que significa rojo. Ahí empezó el problema que ya traían desde el nacimiento. Esaú le pidió a Jacob que le compartiera de lo que estaba cocinando. ¿Qué fue lo que hizo Jacob? ¿Qué haría un buen hermano si tu hermano te pide, dame de tu ensalada? Yo quiero probar de tu ensalada, dame lo que... Mire lo que ocurrió aquí. Verso 31. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. Como que era medio dramático porque para todo convocaba la muerte. He aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Quiero pensar que es una juventud alocada. Acabamos de escuchar de una persona que se quiere quitar la vida de 15 años. Tal vez eran tiempos de juventud. Y la salida más rápida, la salida express,
quiere uno encontrar la muerte. Pero él decía que se moría de hambre. Nosotros los mexicanos para todo decimos que nos morimos. Que me muero de cansado, me muero de hambre, me muero de esto. Pero no necesariamente nos queremos morir. Es un dicho que usamos nosotros los mexicanos. Pero aquí parece que los israelitas también, porque decía Esaú, me muero de hambre, dame de ese guiso. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Y Esaú decidió vender la primogenitura por un guisado. No le importaba el derecho, el privilegio que tenía de parte de Dios, porque aunque, vuelvo y recuerdo, ya estaba profetizado desde antes de nacer, que el menor sería sobre el mayor, que Esaú era el mayor y iba a ser siervo o sirviente del menor. Entonces dijo Esaú, he aquí que yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. La misma Biblia lo dice, así menospreció Esaú la primogenitura. A veces somos muy pocos sabios que escogemos la basura por el plato que Dios nos da. Desaprovechamos oportunidades que Dios nos da y podemos actuar como Jacob y Esaú. Y ahí empezó el problema, todo siguió bien. Se habrán enterado sus padres de que habían hecho un negocio por un plato de comida. En lo que leí de la Biblia no especifica si sus padres se enteraron, pero ahí empezó el conflicto, y el conflicto llegó cuando vino el tiempo de bendecir. Cuando ya Isaac estaba por morir, él hizo una petición. Vemos en Génesis 27:42 lo que ocurrió. Y vuelvo y repito el verso 41 que leímos. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas, entonces lo dijo en voz alta, y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. ¿Por qué se enojó tanto Esaú? Por la bendición que perdió. Cuando Isaac ya estaba por morir, le pidió a Esaú que fuera y le cazara algo para que lo trajera, se lo cocinara, y entonces Isaac le iba a transmitir la bendición del primogénito. Ocurre que la mujer tenía un oído estereofónico y escuchó que Isaac quería bendecir a su primogénito Esaú, y como leímos al principio, Rebeca amaba a Jacob, era su preferido, y Isaac amaba a Esaú, era su preferido. Entonces Rebeca le dice a Jacob, toma el lugar de tu hermano para que tú recibas esa bendición, ese derecho, ese privilegio. Y decía a Jacob, pero ¿cómo? Isaac ya no miraba, ¿cómo yo me voy a confundir con Esaú si Esaú es velludo desde el nacimiento? Él tal vez era una complexión física de fisicoculturista, y él era cocinero del hogar. ¿Cómo? Dice, y además tal vez esto no es lo correcto. Mas su mamá le insistió, yo me encargo de todo, tú nomás haz lo que yo te digo.
Y fue y trajo un ternerito de los que ya tenía, lo mató, las pieles se las puso en sus manos para que estuviera velludo y preparó el guiso y se lo llevó a su padre y se presentó ante Isaac y le dice: Padre, heme aquí. E Isaac dice: tan pronto regresaste de la casa, es que Dios me bendijo y tuve la casa y ya está listo el guiso, ahora quiero que me bendigas. Ya padecía de la vista Isaac, pero dice: la voz que oigo es la voz de Jacob, pero acércate para tocarte, porque ya no miraba bien. Y lo que le tocó fue los antebrazos. ¿Y qué fue lo que sintió? Sintió los vellos del animalito que acababan de matar. Dice: pero tu cuerpo es como el de Esaú, déjame olerte. La mamá también le había puesto la ropa de Esaú. Era un impostor, pero todo estaba orquestado o planeado por la mamá, porque la mamá quería que Esaú tuviera el derecho de ser el mejor o el primogénito. ¿Por qué lo hizo la mamá? Dice que lo amaba, pero tal vez la mamá también recordaba que desde el vientre ya estaba declarado que el mayor serviría al menor. Y así ocurrió, comió del guiso, se le acercó, lo bendijo, le dio todos los derechos de un primogénito. Vamos a ponerlo en perspectiva, en números. Supongamos tienes 100 millones para heredar a tus hijos. Al primogénito le tocan 80 millones y al segundo le tocan 20 millones. ¿Por cuál te irías tú? Claro, por los 80 millones, si hablamos en... Ese derecho lo perdió Esaú, pero porque se le adelantaron. Vuelvo y repito, ya estaba declarado. Pasó el tiempo, dice la Biblia, que cuando ya bendijo a Jacob, Isaac, y le dijo que iba a ser rey sobre naciones, que sus hermanos le iban a servir a él, Isaac estaba pensando que estaba bendiciendo a Esaú, pero en realidad ¿a quién estaba bendiciendo? A Jacob, al hermano menor, por 1 minuto, 2 minutos. Ocurrió que cuando salió Jacob, después de haber sido bendecido, la bendición del Padre traspasa fronteras y es honrada por Dios. No se puede desdecir. En eso entra Esaú, ya llega con su animalito para darle de comer. Le dice: Padre, aquí está lo que me ordenaste que te trajera, ahora bendíceme. Esaú tal vez se le había olvidado ya que había vendido el derecho de primogénito por un plato de lentejas, mitigó el hambre y todo al olvido, pero ya cuando llegó el momento de la realidad de recibir la herencia, resulta que ya se la habían robado, diría yo, se la habían ganado, se le adelantaron. Allí sí entendió el derecho de la primogenitura y entonces Isaac, cuando se dio cuenta de que no había bendecido a su preferido con los derechos de ser el mejor, ¿qué aflicción no tuvo él? El conflicto de la bendición de un padre. Quiero pensar, como les digo, que tal vez Rebeca todavía tenía presente cuando estaba en el vientre de Esaú, que Esaú le correspondía el derecho de ser, Jacob tenía el derecho de ser mejor que Esaú, porque Esaú, el mayor, le tenía que servir. Tal vez Isaac, por la preferencia que tenía por, eso yo nomás lo quiero entender así, pero no lo dice la Biblia, que tal vez como Isaac amaba a Jacob, a Esaú quería lo mejor para Esaú, mas sin embargo no ocurrió así. Qué lamentación de un padre que le dio a su hijo lo que quería y lo que tenía guardado para el otro. Pero Dios no se equivoca. De allí vino el enojo de Esaú. Le robaron su bendición, lloró, se lamentó, hizo escándalo y le dice: Padre, ¿no tienes una bendición para mí? Y le dice el padre: pues lo siento, el pastel se lo comieron antes de que tú llegaras y pensé que eras tú. Mas imagínese a un padre con el conflicto de interés de querer bendecir a uno y la recibe el que no quería que lo recibiera.
Mas sin embargo era el plan de Dios, pero ahí viene el enojo de Esaú, porque perdió ese derecho al punto de desearle la muerte a Jacob. ¿Qué conflictos tienen los padres, me imagino yo, para complacer a todos sus hijos? ¿Y qué conflicto tenemos los hijos para poder entender a nuestros padres? Cuando el pedazo más grande se lo dan a tu hermano, se lo dan a tu hermana, o cuando te dejan sin nada. ¿Qué conflicto? Eso separa familias, eso separa hogares, eso crea enemistades en la propia familia. Y el padre estaba en ese conflicto y dice, hijo, ya no tengo la bendición, la mejor bendición ya se la di a Jacob, pero te voy a bendecir. Y lo bendijo. El odio se quedó en el corazón de Esaú. La madre escuchó que quería, dice, ¿por qué voy a perder 2 hijos en el mismo día? Al asesino, que es mi hijo mayor, y al asesinado, que es mi hijo menor, Jacob. Yo no sé, la verdad, afortunadamente yo no he visto casos así, sé que los hay, pero qué conflicto de interés por querer darle la bendición a uno. La madre Rebeca supo que el enojo era real y le dijo a Jacob, vete a la casa de mi primo y allá quédate hasta que se le pase el enojo a tu hermano y puedas regresar. ¿Usted cree que el odio que Esaú tenía por Jacob pasó rápido? Pues la Biblia me dice que pasó mucho tiempo. Jacob salió con las órdenes de su padre, porque Isaac lo bendijo y lo despidió. Dice, vete a la casa del primo de tu mamá y allá quédate, allá tal vez buscas una pareja, porque no quiero, dice, que te cases con las cananitas, porque eran gentiles, no honraban a Dios con la honradez que se debe honrar a Dios, con la reverencia, se puede decir. Y Jacob se fue. ¿Qué hizo Esaú? Esaú escuchó que a su papá no le gustaba que sus hijos, en este caso Jacob, se casara con una cananita, digamos, con una filistea, con una del mundo, con una persona que no está consagrada a Dios. ¿Qué hizo Esaú? Lo que le gusta, lo que no le gusta a mi padre, eso voy a hacer. Dice la Biblia que se fue a la casa de Ismael, se juntó con una ismaelita. Lo que no quería el padre que hiciera Jacob, Esaú lo estaba haciendo porque estaba sentido, tal vez amargado, resentido con su propio padre. Que ya no quiso complacer al padre. El padre no quería que se casara con cierto tipo de mujeres y dice, yo hago eso, ¿para qué lo haría? Quiero pensar yo, ¿para satisfacer su felicidad o para hacer enojar al padre, para lastimar al padre? Yo me voy por lo segundo. Como el padre no quiere que haga eso, eso hago. Y suele pasar. Pasaron muchos años. Jacob, en el camino rumbo a la tierra de su tío, llegó a un lugar, le dio sueño y agarró una piedra y ahí se puso a dormir. Y en ese lugar, yo quiero imaginar a Jacob huyendo de su gente, de su hermano, pero dejando atrás a todos sus amigos y a todos sus seres queridos. ¿Ustedes creen que Jacob iba en un viaje de placer? Me quiero pensar en nosotros, los que venimos de otro país, dejando tierra y parentela, buscando mejores oportunidades. Jacob iba buscando salvar su vida. Yo me imagino que él debe haber ido triste y derrotado. Aunque hizo la voluntad, obedeció a su madre. Su madre fue la que planeó todo esto y él la obedeció. Y era su madre, tenía que obedecerla. Yo me imagino que ese era un momento de tristeza, no de alegría. ¿Qué pasó? Que Jacob, cuando se duerme en ese lugar, estando dormido, él en el sueño ve una escalera
que llega hasta el cielo y ve que ángeles suben y bajan. Y dijo, ahí Dios llegó a darle la paz, la felicidad, la tranquilidad que él necesitaba tal vez en ese momento. Y Dios le dijo, yo voy a estar contigo a donde tú vayas. Yo creo que ahí ese fue el cambio de pensamiento de Jacob y siguió con el plan. Pasaron mucho tiempo, se fue con el tío Labán, se quiso casar con Raquel y le metieron a la hermana mayor. Trabajó 7 años para casarse con la mujer que él amaba, pero el suegro dice, no, es que la tradición es que primero se casa la mayor y el día de bodas le metieron a la mayor, se casó con la mayor después de haber trabajado 7 años por ella, pero él estaba enamorado de Raquel y le dijo, te voy a trabajar otros 7 años. Dice la Biblia que los primeros 7 años no se le hizo eterno, porque yo creo que todos los días miraba a su futura esposa. Pasaron 14 años más el tiempo de conocerla. ¿Y dónde está Esaú? ¿Ustedes creen que a Esaú ya se le había pasado el enojo, el odio, el rencor, la promesa que había cumplido? La Biblia no me lo dice. Pero llegó el tiempo, ya cuando Jacob ya estaba casado con Raquel, con Lea, con las siervas, ya tenía hijos, que Dios le volvió a aparecer a Jacob y le dijo, regrésate a tu tierra con tus gentes. ¿Ustedes creen que Jacob todavía no tenía en mente que le tenían declarada la sentencia de muerte si regresaba de donde salió huyendo? Mas sin embargo, decidió obedecer a Dios. Pero fue sabio, diría yo, porque ya en el regreso con su esposa pasaron muchas otras peripecias, pero el punto es que regresó. Su padre todavía no moría. Quiere decir que si Esaú honraba su promesa, todavía lo tenía que perdonar, o no lo tenía que matar, porque él dijo, cuando mi padre muera yo te voy a matar. Mas sin embargo, Jacob escuchó la voz de Dios, regresó. ¿Y qué hizo Jacob en su regreso? Venía en su caravana y mandó siervos adelante de él. Y a cada siervo le llevaba regalos para su hermano Esaú, porque Esaú ya era grande, ya tenía posesiones. Y adelante de él, con toda su familia, su ganado y sus pertenencias, le mandaba mensajeros y le mandaba regalitos. Y a cada mensajero le decía, dile a mi señor Esaú que voy camino a encontrarlo. Fíjese cómo era el trabajar, el pedir perdón. Tal vez nunca tuvieron la oportunidad de platicar cómo ocurrió lo que ocurrió, la bendición, cómo pasó el problema. Pero Jacob, obedeciendo a Dios, decidió regresar, pero con sabiduría le mandaba regalitos al hermano, después le mandó a una de sus esposas con sus hijos. Cuando se dio el momento del encuentro y antes del encuentro con su hermano Esaú, hubo otro encuentro magnífico, un encuentro personal con Dios. Todos, la mayoría ya lo conocen, donde él peleó con Dios y lo venció con lamento y lloro porque le dijo, yo no me voy de aquí si tú no me bendices. Llegó la mañana y tan lo bendijo que ahí fue donde Dios le cambió el nombre de Jacob, mentiroso, impostor, a Isaac, padre, a Israel, padre de naciones. Llegó con su hermano y el hermano, yo creo que ya lo había perdonado. Aceptó el perdón. Cuando se encontraron, se postró Jacob con sus esposas, con sus hijos, y le pidió perdón y dice, olvídalo, no ocupo regalos, yo quiero a mi hermano, sangre de mi sangre, compartimos el mismo vientre. No estaba presente Isaac, pero ahí yo creo que se acabó el conflicto de interés
de la bendición que el Padre destinó a un hijo, pero no era para el que él quería, pero era el plan de Dios. ¿Cuál fue el secreto? El arrepentimiento, el escuchar a Dios, seguir la voz de Dios, el pedir perdón. Yo creo que son los conflictos familiares los que nos hacen vivir en amargura. Aquí Dios le dio la sabiduría a Jacob para lograr resolver su conflicto familiar, pero hubo una clave, el pedir perdón, seguir la guianza de Dios. Y yo quiero cerrar con esto. Lucas 15, al 19, dice así. Es la parábola del hijo pródigo. Y volviendo en sí, el hijo que se había ido, había derrochado todo lo que su padre le pidió por adelantado su herencia, y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y no ocurrió así, no fue un jornalero, siguió siendo un hijo del rey. Cuando nosotros como hijos regresamos a Dios en humildad, con un corazón contrito y humillado, no somos esclavos, somos hijos. Y ese es el Padre que nosotros tenemos, nuestro Padre Dios. Y espero que los conflictos familiares se resuelvan con sabiduría, con la guianza de Dios. Y feliz Día de los Padres por adelantados. Muchas gracias.